El primer Festival de Cine Flamenco y Etnográfico en Flamenco, que se ha celebrado del 22 al 26 de junio en distintos enclaves de nuestra ciudad, y con secciones como Con Voz Propia, Palabra Flamenca, Raíces, Territorio Andaluz y otras miradas, ha sido todo un éxito y ya se está preparando la segunda edición, que se centrará en la figura de Dola Flores y se celebrará del 30 de mayo al 5 de junio de 2022. Primer Festival de Cine Flamenco y Etnográfico de Jerez. Cristina Consuegra, que eres responsable de este Festival de Cine Flamenco. Me llama la atención el cartel anunciador. En un patio de butacas, esa silla andaluza, ¿no? Bueno, el cartel es una obra maravillosa del jerezano Daniel Diosdado, que bueno, también ha ilustrado carteles del Festival Flamenco y bueno, cuando contactamos con él y cuando le trasladamos, ¿no?, la idea de qué es en flamenco, pues la esencia rápidamente la captó y la plasmó en este cartel, que efectivamente es una maravilla, ¿no?, que es conjugar, que es lo que busca hacer en flamenco, potenciar ese matrimonio, incluso a veces un trío, ¿no?, que puede ser entre el flamenco, el cine y después la cultura popular entendida o tamizada o pensada a través de lo etnográfico. Si tuvieras que definir, Cristina, en pocas palabras este festival de cine, ¿cómo lo harías? Pues mira, es un festival que busca pensar el cine o lo cinematográfico utilizando el flamenco como manifestación o lenguaje de expresión y después la tierra. Hay una palabra, etnográfico. Es importante, ¿no? Y sí, además como que resalta, ¿no?, en la nomenclatura del festival. Fíjate, esta cuestión, bueno, en los primeros pasos, ¿no?, de este festival, cuando era un bebé y que estábamos enseñándolo, ¿no?, enseñando a que caminara, pues se llegó a plantear el que retirar esa palabra, pero se quedaba cojo en flamenco, porque efectivamente el lenguaje, o sea, el flamenco es bueno, esencial en este festival como medio de expresión o lenguaje de expresión, pero lo etnográfico nos permite dialogar con lo popular, con las raíces, con la memoria, con la tierra, y todo eso solamente nos lo daba ese concepto, ¿no?, que además por otro lado no hay nada parecido a nivel nacional. Fíjate qué título, Si me borrara el tiempo lo que yo canto. Así comienza este festival flamenco. A ver, es que el cante no tiene un vocabulario propio, es un lenguaje universal y entendible en cualquier parte del mundo. O sea, cuando alguien canta, la vida se engancha y lo que no es urgente se pone en pausa. Además, este documental a mí me interesa especialmente mira, está muy vinculado a la memoria, ¿no?, a cómo trabajamos la memoria, qué es lo que, sobre todo, bueno, en relación con nuestro presente como país, ¿no?, con la identidad. Aquí lo etnográfico tiene mucho peso en el documental de David Trueba y bueno, como bien has dicho, cuando las canciones aparecen, cuando aparece una pieza, cuando aparece una composición, la vida se pone en pausa. La vida se pone en pausa porque precisamente lo que estamos haciendo es celebrar la vida, y que de eso hablaremos en este documental, de cómo Sánchez Ferlosio celebró la vida sin saberlo en ese momento. Cuando a un japonés, por ejemplo, le hablamos del pellizco de un cante jerezano, hay que documentarlo de alguna forma gráfica. Qué complicado. Yo hay cosas que son sureñas. Yo creo que hay cuestiones que son sureñas. Pero sabes lo del pellizco, ¿no? Sí. Eso que te engancha, claro, y tú dices, es diferente a otro canto. Pero es que me has puesto en las antípodas, ¿no? Es decir, es como traerte a un danés y decirle y explicarle. Mira, hay cuestiones que no se pueden explicar. Yo que soy, por ejemplo, una tía muy racional, ¿no?, muy intelectual, y que en ocasiones me esfuerzo demasiado por pensar cosas que no pueden vincularse al pensamiento, eso que a lo que señalas no puede vincularse al pensamiento porque es entraña, se siente o no se siente. Y yo le diría a un japonés que se entregara, que pusiera la mente en blanco, que cerrara los ojos y que lo sintiera. Es la única manera. Hay cosas que solamente se pueden experimentar sintiéndolas. Estamos hablando de 4 días de arte, sobre todo de una raíz ancestral, de un arte imperecedero. ¿Está todo retratado a través de una cámara? Sí,
Yo, que soy una militante del cine y una amante absoluta desde muy pequeñita, sin saberlo, ¿no? Sin todavía saberlo, de la importancia que va a tener el cine en mi vida, una cámara nos permite entenderlo todo y llegar a todo. De hecho, hay cámaras que han llegado antes que el ser humano, ¿no? Entonces, sí, el cine puede con todo y lo refleja todo. Comenzando por esta obra de David Trueba, ¿no? Si me borrara el tiempo, lo que yo canto, hasta esa parte final, ¿no? Ese eslabón último. El para atrás y para tomar impulso. Para atrás para tomar impulso, sí, también sí, muy propio, ¿no? De ti. Que además, eso que es como además muy... Fíjate, hay cosas que en las que me voy dando cuenta conforme vamos hablando. Hay un contraste aquí entre lo etnográfico y el flamenco puro, ¿no? Que es el documental de la película de Lupe, que celebramos la vida, he dicho, Sánchez Ferlosio celebraba la vida sin saberlo, y cerramos con un absoluto canto de celebración a la vida a través de artistas flamencas, ¿no? Entonces, y me acabo de dar cuenta ahora, fíjate, de la horquilla, cómo la programación se ha ido cosiendo, parece que ella misma ha tomado vida y estamos celebrando la vida desde el principio hasta el final. Y hay un día, el jueves 24 de junio, donde toma especial protagonismo Jerez, sí, ya que sí, el nombre de Jerez aparece, obviamente. Y es esencial, y es esencial, efectivamente. Desde el cartel de Dani, ¿no? De Daniel Diosdado, que queríamos, obviamente, que tuviera la impronta y la huella, ¿no? El sello propio del lugar que vamos a habitar estos días, ¿no? De este territorio tan singular. A Dani Llamas, que bueno, es el productor jerezano, que es músico también, y que el jueves 24 tenemos aquí en el Teatro Villamarta a las 9 el documental Callejeras, que está dirigido por Silvia Moreno y producido por ellos dos, y además bueno, la empresa, la productora de visuales de aquí, de Jerez, y además es un estreno porque vienen de recoger la Biznaga de Plata del Festival de Málaga. Y el siguiente lugar en el que se va a poder ver es fuera de un circuito de festivales, es Jerez, o sea que vamos con un estreno y a lo grande porque es de jugamos en casa, así que yo estoy muy contenta con Callejeras, la verdad. ¿Algo más, Cristina, que apuntar en torno a estos 4 días donde la técnica cinematográfica se une al sentimiento del flamenco? Pues mira, que la gente se sume a esta celebración de la cultura, del flamenco, de la raíz a través del cine, que se acerquen a los coloquios de Benito Zambrano, que es una suerte tenerlo por aquí, Olmo Figueredo, José Antonio Orgueta, tenemos a Arcángel, tenemos a Pepe Vejines, tenemos también Javier Tolentino con un blues pratera, La vida perra. Hay documentales que son una maravilla, tenemos una joya mañana, miércoles 23, aquí con Gerardo Sánchez, director de Días de Cine, que es el flamenco, Duendi Flamenco, se me ha ido el nombre ahora, increíble, bueno, la primera película que se hizo sobre los palos flamencos, que la hizo Edgar Neville, y que además, como estos días estamos contando, es la primera película que registra cómo se baila un taranto, ¿no? Entonces, bueno, hay que celebrar el flamenco a través del cine, que yo creo que es una experiencia nueva para Jerez, ¿no? Que sois los dueños absolutos de este arte, de esta cultura, y que habéis encontrado una nueva vía de expresión a través del flamenco. Me parece un auténtico reto, sobre todo en una época en la que eso que llaman el flamenco fusión, ¿no? Cómo se sigue expandiendo este arte flamenco, sí. Y ya es difícil incluso de entender el arte flamenco, porque cómo se confluencian los viejos palos del flamenco de toda la vida con este nuevo arte que está creciendo, ¿no? Claro, Duende y Misterio, me ha venido ya, la película es Duende y Misterio del flamenco de Edgar Neville. Pues fíjate, de ahí ya había una intención de mezclar disciplinas, pero para mí el flamenco, y te hablo con todo el respeto del mundo porque es algo que me es inabarcable ahora mismo. Aquí en Jerez una religión. No, claro, eso, yo voy con mucho miedo. Pero como una persona que observa, ¿no? Y que piensa y que lo siente desde fuera, yo creo que es posiblemente, y lo digo con todo el respeto al resto de disciplinas artísticas, la disciplina esencialmente más libre y sobre todo inabarcable. Yo creo que ahora mismo no tiene fin
en todos los medios o lenguajes de expresión que está utilizando para llegar, ya no para llegar al público, sino para llegar a entenderse a uno mismo, ¿no? Yo creo que el que baila flamenco, el que lo canta, el que lo narra o el que lo filma, lo hace por una necesidad de entenderse a uno mismo, porque el flamenco tiene esa cosa, ¿no?, de ligarse aquí, pero también aquí dentro, ¿no?, que en otras disciplinas quizá no exista, ¿no? No quiero cerrar la entrevista, Cristina, sin preguntarte a quién va dirigido este festival. Pues a todas las personas que quieran acercarse y que quieran acompañarnos. Tenemos una programación muy diversa, ¿no? Precisamente para las personas que tengan una inquietud a la hora de mirar hacia el norte de África, tenemos la sección de otras miradas, tenemos las raíces, donde pasará Karime Amaya para hablar de su abuela, ¿no?, con Monse Madridejos, que es la biógrafa de Carmen Amaya. Tenemos, hemos dicho, Duende y Misterio, ¿no?, del flamenco de Edgar Neville, eso en la sección raíces, pero tenemos también el territorio andaluz, para las personas a lo mejor más vinculadas al audiovisual, que tenemos pesos pesados de la industria audiovisual andaluza, que también queremos que Jerez se convierta en eso, en una plataforma donde el sector audiovisual profesional andaluz encuentre un sitio en el que poder dialogar, en el que poder pensarse y en el que poder establecer pues nuevas líneas estratégicas, ¿no?, dentro del sector. Así que está dirigido a todas las personas que les guste el cine, que amen el cine, que quieran al flamenco, que les duela el flamenco y que les interese la cultura. Y si no encuentran cabida en ninguno de esos espectros, pues que se acerquen, porque a lo mejor van a encontrar algo nuevo viendo una película. Eso lo tiene el cine. Yo ahí quiero hacer la defensa del cine, y es que a veces estás viendo una película inesperada o desconocida, te ves, te descubres y sales de esa pantalla, sales de esa sala siendo otra persona totalmente diferente a como entraste, ¿eh? Yo creo que ya simplemente con el hecho de poder aprender o tener otra perspectiva de lo que es el arte flamenco en Jerez, yo creo que ya es suficiente reto y reclamo para que los jerezanos y aquellos que no son jerezanos disfruten de este festival. Cristina, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Supongo que te veré viendo las proyecciones en la silla andaluza. Totalmente. Esa es mía, ¿eh? Ahí nos podéis sentar, ¿vale? Lo siento mucho. Muchísimas gracias. A ti. David Trueba, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Si me borrara el tiempo lo que yo canto. Ajá. Tanto en tan pocas palabras. Bueno, claro, sí, es un verso de Chicho, de Chicho Sánchez Ferlosio, que viene a resumir un poco quizá esa sensación también de muchos artistas, ¿no?, con lo que va a pasar con el tiempo, esa gran pregunta, ¿no?, ¿qué hará el tiempo con lo que haces?, ¿no? Y quién es inmortal, quién no lo es. Y en el caso de Chicho yo creo que la búsqueda de que lo que sea inmortal sea la canción más que él, ¿no? ¿Es inmortal el flamenco? Sí, claro, el flamenco como expresión artística, claro que es inmortal y trascendente, y vendrán unos tan grandes como algunos de los que ya ha habido y aportarán su granito de arena. Pero a lo que contribuirán todos es a la idea de una línea cultural, de una línea artística, ¿no?, que se viene engrandeciendo desde siglos atrás. Hay evidentemente mucha expectación en torno al estreno de este Festival Flamenco con tu obra. ¿Qué quiere aportar al festival? Bueno, la mía es la menos flamenca quizá de las obras que están, pero porque es un personaje, ¿no? Pero quizá sea bueno como punto de partida hablar sobre el poder trascendente de la música, es decir, lo que significa hacer una canción y que esa canción quede en el arraigo popular, más allá incluso del propio compositor que la hizo, del artista que la popularizó, sino la canción en sí misma, ¿no?, que al final es lo que permanece. ¿Se puede contar bien esa historia de la música para el cine? Pues ¿O se quedan cosas por contar? Sí, yo creo que son dos artes, el cine y la música, que casan bastante bien. Que hay otros, por ejemplo, tengo siempre amigos que me preguntan, oye, ¿qué ocurre? ¿Por qué el fútbol, por ejemplo, y el cine no hacen, como ahora se usa esa expresión tan un poco cursi que se llama maridaje, ¿no?, cuando un vino va con una comida, ¿no? Y es verdad que hay deportes que no van con el cine y deportes que sí van con el cine. Hay expresiones artísticas, por ejemplo, la pintura no acaba de funcionar muy bien en el cine y sin embargo sí funciona muy bien la música, ¿no?
¿Por qué es un misterio, ¿no? Yo creo que son elementos que se juntan y que saben combinarse, y hay otros como que se anulan uno a otro, ¿no? Estamos en periodo, no sé si calificarlo de pospandemia, esperemos, pero evidentemente son tiempos muy convulsos. Sí. Esta obra que nace por tu parte ahora, ¿qué tiene de esa pandemia? ¿Qué tiene de esa búsqueda de lo nuevo? ¿Qué tiene de esa, no sé, evolución personal en tu trayectoria cinematográfica? Bueno, en el caso de Si me borrara el viento lo que yo canto, habla de una canción que se compuso en otro tipo de pandemia, que es en la dictadura, en la persecución de las libertades, en la persecución, digamos, de la gente que trataba de decir o pensar libremente, ¿no? Y nos olvidamos, creo, de que el mundo es una serie de pandemias encadenadas, ¿no? Unas sanitarias, por desgracia, otras políticas, otras sociales, otras origen en la pobreza, ¿no? Y al final el ser humano hay que confiar en él, ¿no? Yo creo que cuando estamos juntos, cuando tenemos un proyecto común, etcétera, todo se supera y al final se convierte en una tragedia más que sumamos a las grandes tragedias de la evolución humana, ¿no? ¿Qué sirve? Supongo yo que sirve. A los inteligentes, sí. A los estúpidos están deseando cometer el mismo error al día siguiente. Pero quiero pensar que hay una parte, digamos, del ser humano, una parte importante y quizá la más significativa, ¿no? Que son personas constructivas, que son personas que hacen del error una escuela para tratar de no volverlo a cometer o cometer por lo menos uno diferente y que finalmente son mayoría frente a estos que tratan de que cometamos el mismo error constantemente, ¿no? Aprender, yo decía, sí. Aprender, que es muy importante. David, ¿qué te inspira Jerez de la Frontera? Pues sabes que era una ciudad en sí misma que no conocía mucho, había estado de paso en ella, pero es verdad que cuando oigo hablar de ella, os va a parecer a lo mejor reduccionista, pero para mí inmediatamente pienso en el flamenco, porque cuando yo tenía 14 o 15 años, un amigo mío mayor, mucho mayor, que era muy aficionado al flamenco, me dijo, mira, todas las expresiones artísticas tienen una capital, ¿no? Y si hablamos del flamenco, la capital es Jerez. Y entonces años después yo tenía un amigo entrenador de fútbol y yo tenía que hacer un viaje a Argentina. Y me acuerdo que le dije esta frase, le dije, mira, si tú fueras o quisieras hacer flamenco, yo te llevaría a Jerez. Pero como quieres ser entrenador de fútbol, te voy a llevar a Buenos Aires, porque tienes que conocer la capital del fútbol, ¿no? Pues yo tengo ese sentido de capitalidad, ¿no? De una de las grandes expresiones de fusión también de culturas, de fusión de artes, ¿no? Y capitales de un tiempo, ¿no? De un tiempo. Y la ciudad yo creo muy, muy desconocida para mucha gente, porque al final el poder turístico del mar, de las costas, de las playas y tal, se come un poco el valor cultural de algunas ciudades, y yo creo que Jerez es una ciudad que tiene que conseguir dibujarse para el mundo, ¿no? De nuevo, como que sea muy identificada. Y estamos hablando precisamente de una época de cambios constantes, ¿no? Cómo todo evoluciona en la sociedad, incluso, de hecho, ya que estamos hablando de un ciclo, de un festival de cine flamenco, cómo el mismo flamenco está evolucionando en sí mismo. Incluso ya es, yo diría que hasta difícil catalogarlo o etiquetarlo, ¿no? Sí, claro. El flamenco ahora mismo se escapa por muchas vetas y por muchos rincones de la música. Cosas incluso que nadie, yo creo que incluso algunos de los que están influidos por el flamenco no lo saben. O sea, es decir, que es en el fondo la más hermosa de las influencias, que es la que no es consciente, que es aquella que... Y evidentemente, o sea, hemos visto fenómenos en los últimos años como por ejemplo el de Rosalía, ¿no? Que es un fenómeno internacional, tal, y es algo inexplicable sin la cuna del flamenco, ¿no? Y sin ese origen, que para algunos es problemático a lo mejor ver la evolución, ¿no? Pero es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Es decir, existe una evolución más pura y luego existe una evolución muy impura y muy mezclada y muy mestiza, pero ninguna de las dos es mala. Yo creo que si la rama del árbol es fuerte, y en este caso el flamenco lo aguanta todo, ¿no? Como diría un flamenco,
claro que el flamenco va a aguantar muchas ramas, y yo creo que el árbol crece y crece y crece, y el mundo flamenco tiene que estar contento de que crezca así. Cuando pases por Jerez, que no sé si volverás en alguna que otra oportunidad, pero ¿en qué te vamos a ver inmerso? Pues mira, lo próximo más cercano es en el mes de septiembre publico una novela que se llama Queridos niños, que es mi sexta novela, y estoy con eso ahora, es lo que me quita el sueño, la última corrección antes de fabricarla, ¿no? De entrar en máquinas, que decimos. ¿Se puede adelantar algo de la obra? Bueno, no mucho, no me gusta adelantar mucho, pero sí que se llama Queridos niños, que la va a publicar Anagrama, que es la editorial habitual donde trabajo, y que tiene una pata, digamos, en el mundo de la política. Es una novela, pero que tiene una pata en ese mundo que tampoco deja de tener atractivos, ¿no? Es muy interesante. Título sugerente y estimulante, Queridos niños. David, ha sido un placer y ojalá pronto vuelvas por Jerez. Ojalá, eso será una buena señal. Y gracias a vosotros por recibirme. Máximo Pradera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estrenar festival. Es el primer año, les vamos a desear mucha suerte. Es el primer año de un festival en el que tu nombre, Máximo, me llama la atención, porque claro, eres una figura muy conocida en España, en el mundo del periodismo, pero verte en un primer día de un festival flamenco, cuéntanos. Bueno, he participado en el documental de David Trueba y de Joan Losilla sobre el disco de Chicho Sánchez Ferlosio. He participado en calidad de familiar cercano y cuando me dijeron, ya lo presenté cuando se estrenó, y ahora que se vuelve a pasar, pues me han dicho, vente a contar cosas de Chicho y tal, y de aquellos tiempos. Yo era muy pequeñito, pero en fin, de algo me acuerdo, y me he venido con mucho gusto. Sin saber que iba a hacer además tan buen tiempo en Jerez. Sí, efectivamente, has llegado con un tiempo muy benévolo. Está de quedarse para siempre ya. Tú lo del calor no lo llevas bien, por lo que veo, ¿no? No, ni yo ni nadie, creo. Nadie. Si me borrara el tiempo, lo que yo canto. El viento, sí. Perdón, efectivamente. Si me borrara el viento, lo que yo canto es un verso. Sí. Acudo rápidamente en tu ayuda, es un verso de la canción más famosa de Chicho Sánchez Ferlosio que se llama Los dos gallos, o Gallo rojo, gallo negro. Y el estribillo dice, si me borrara el viento, ¡ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto! Entonces David ha cogido como título uno de los versos del estribillo de la canción más famosa de Chicho. Mezclar el cine con la música, siempre, según David me comentaba, ha sido una buena combinación, ¿no? Depende de cómo se haga, ¿sabes? Este documental más musical es histórico, ¿sabes? Este documental aborda un homenaje que hace Chicho fundamentalmente a las huelgas del 62, las huelgas mineras del 62, que si quieres ahora te cuento, un hecho importantísimo en la historia de España, y luego a un acontecimiento que ocurre un año después, que es el asesinato de Julián Grimao por parte de Franco, que le hace una balada muy bonita a Chicho Sánchez Ferlosio, que es la canción de Julián Grimao, he conocido el crimen una mañana, empieza así. Y la cosa es que están conectados los dos hechos, porque la huelga del 62 sobre todo triunfa, bueno, gracias a la solidaridad de los mineros, pero a la infraestructura del PC, del Partido Comunista de España, que ya ves que era la bicha en tiempos de Franco, ¿no? Entonces tiene tanto éxito esa huelga, en serio, es de los hechos ocurridos en España más importantes entre la guerra civil y la transición, porque cambia un poco el mapa político y la forma de hacer oposición a Franco, ¿no? Y lo que consigue esa huelga es que todo el acercamiento que estaba haciendo el régimen de Franco a Europa, las instituciones europeas estaban ahí coqueteando para entrar al mercado común y tal, se va al carajo, porque la gente se da cuenta que aquí ni hay libertad de prensa, ni hay libertad de huelga, ni hay nada de nada, sabes que esto es la barbarie. Entonces el régimen de Franco se queda muy rabioso porque por un lado tiene que ceder ante la huelga porque había muchísimas zonas de España en huelga y el régimen se estaba hundiendo, ¿sabes? No había producción ni siderúrgica, ni de carbón, ni de nada, y tuvieron que mandar a un andaluz que se llama La sonrisa del régimen, de José Solís Ruiz, que era un poco topaz. Lo mandaron a dialogar con los mineros y los mineros le doblaron el brazo a Franco y consiguieron todas las mejoras salariales y las materias de seguridad que pedían, ¿no? Pero el régimen, rabioso porque les hubieran humillado así, porque le hubieran doblado el brazo a Franco los mineros,
Al año siguiente captura a un viejo militante comunista que había venido de París para mover aquí un poco el PC de Madrid, que es Julián Grimau, y sin tener pruebas, nada, incluso falsificando las pruebas, le arma un proceso absolutamente kafkiano y acaban fusilándolo. Lo fusilan porque le acusan de delitos cometidos durante la guerra civil, si no le hubieran dado garrote, o sea, lo juzgan por un tribunal militar. Y entonces la forma de ejecución en las condenas militares es el fusilamiento, ¿no? Y se armó también la de Dios es Cristo, vamos, mandaron telegramas pidiendo clemencia a Franco desde Khrushchev a Kennedy, el Papa, pero no dieron su brazo a torcer. Entonces es un periodo de la historia de España que ya en sí tiene suficiente importancia, ¿sabes? Pero encima, con la lírica de Chicho y las canciones, pues coge mucho más vuelo. Pues igual que coge mucho más vuelo la resistencia italiana con el Bella Ciao, ¿sabes? O la francesa con el canto de los partisanos cantado por Yves Montand. La música siempre le da un vuelo a las luchas por las libertades. O sea, Máximo, que he de entenderte que determinadas cosas es mejor que el tiempo no las borre. Por supuesto, ¿no? Esta huelga, por ejemplo, está muy bien plasmada en documentales. Os recomiendo uno que hay colgado en la Mediateca de Televisión Española, que se llama La huelga silenciosa. La huelga de los mineros se llamó la huelga silenciosa porque fue una huelga espontánea. O sea, empiezan, no sé si conocéis un poco los hechos, empiezan 7 mineros que están en un pozo de Mieres y están picando una capa de carbón que está más dura que la pata de perico. Y entonces, como cobran a destajo, no están extrayendo suficiente carbón como para poder vivir. O sea, eran sus sueldos de miseria, ¿no? Y entonces, un día se plantan y dicen ya o nos suben el sueldo o no picamos más. Y entonces, sin decir ellos nada ni pedir ayuda, todos los del pozo que no estaban en esa capa de carbón se solidarizan. Luego de Mieres salta a Langreo, a Turón, se extiende por todo el Valle del Nalón, luego salta a Euskadi, la huelga, a otras industrias, la siderurgia y tal, salta a Cataluña, prácticamente se para media España, ¿no? Y eso es muy grande, muy poco conocido, pero afortunadamente está en canciones y en ese fabuloso documental donde hay cosas desde muy impresionantes a cosas muy chuscas. Por ejemplo, que a Manuel Vázquez Montalbán lo detienen en Barcelona por cantar por la calle Asturias Patria Querida, ya ves tú, porque como eran los mineros asturianos, han mal visto cantar Asturias Patria Querida. Pero vivimos en una época, no sé si cuando hables en el coloquio, cuando converses con las personas que van a ver esta proyección, no estamos viviendo una época convulsa en el sentido de que está todo el mundo como muy insensibilizado, como que vemos cómo un crío se ahoga en medio del estrecho y seguimos comiendo las patatas con carne, viendo el informativo. Sí, en eso tiene razón, la sociedad ha cambiado mucho. Antes era una sociedad mucho más solidaria, mucho más de hermandad, ¿no? Y ahora efectivamente cada cual va a su bola y es muy difícil mover masas y mover movimientos solidarios. Tienes razón, la sociedad ha cambiado muchísimo. ¿Y cambia también la información y cómo se cuentan las cosas? Tú que llevas tantos años y que has vivido varias épocas. Bueno, ahora es imposible ocultar la verdad. Antes era muy fácil. Por ejemplo, la huelga del 62 de los mineros no existió prácticamente hasta que no declaran el estado de excepción, que es mes y medio después de que arranca la huelga. Prácticamente no existe porque el régimen de Franco tenía mucha capacidad para silenciar las cosas. Ahora no se pueden callar las cosas. Si tú sabes por qué canales informarte, sabes dónde está Onda Jerez, por ejemplo, pues no te pueden engañar, ¿sabes? Lo que pasa es que es cierto que para la gente con poco criterio, como hay un exceso de información y de intoxicación, es fácil que te endilguen, si no tienes criterio, la información errónea. Pero si sabes dónde buscar la verdadera, ya es imposible ocultar, que eso es lo bueno de esta época. Es complicado, ¿eh? Saber dónde está la buena información. Bueno, no. Sin que esté sesgada por compromisos políticos o económicos, ¿no? Sí, pero no es tan complicado. Tú tienes que ir en principio tienes que hacer más caso a los diarios que se financian con sus lectores que a los diarios de pago, que se financian con publicidad, porque esos siempre tienen que servir a su señor, ¿sabes? Mientras que los diarios que funcionan con suscriptores sobre todo, pues se deben al periodismo y ya un poco por la experiencia
vas acostumbrando también en la radio, vas acostumbrando el oído a radios que normalmente te cuentan la verdad y a otras que no. Máximo, ¿qué te inspira Jerez de la Frontera? Pues lo primero que he preguntado nada más llegar es ¿dónde está Bertín? Y entonces el conductor que me ha dicho esto, le he dicho ¿cuánta gente vive aquí? Dice unos 220.000, dice, pero esto es como un pueblo, esto es una ciudad, pero es como un pueblo y tal. Y entonces se había enterado que Bertín casa a su hija ahora en verano y que va a venir, está a punto de venir a casar a una, no sé si es la única hija que tiene o... Y luego el otro que he preguntado es dónde estaba el Decalón, porque me había jodido el pantalón y me he ido a comprar unos chinos al Decalón de Jerez. Y bueno, estamos en un hotel impresionante, estamos en un hotel que se acaba de abrir, como quien dice, hace un año, al lado de la catedral, ¿no? Y la luz, solamente la luz ya vale dinero, la luz que hay aquí. Y espero ahora que después del coloquio haya jamoncito y esas cosas por las que aceite, pan, tomate, esas cosas por las que sois famosos los andaluces. Si lo hay, será bueno, sí, sin duda alguna. Lo habrá, lo habrá. ¿Qué te queda por contar, Máximo? No, bueno, que las canciones de Chicho son un poco la banda sonora de aquellos años, ¿sabes? Y que es muy bonito y que es algo que he hecho yo mucho de menos en la lucha política actual, ¿sabes? Ahora estamos luchando contra el tarifazo eléctrico, estamos luchando contra el racismo de Vox, estamos luchando contra los maltratos, la violencia de género, pero no hay como canciones, la canción protesta de antes que tanto movía, ¿no? Ha dejado de existir y fíjate, cuando resurge la canción protesta, funciona muy bien y me remito a la huelga de hace unos años, al 8M de hace unos años, me parece que fue, no me quiero mojar con la fecha, pero las mujeres cantando en Bilbao, hubo una canción que era la huelga compañeras, no vayáis a trabajar, porque era paro de las mujeres. Bueno, pues eso era una canción de Chicho, de los años 60, que cogieron las feministas, le pusieron una letra nueva y le dio una emoción a aquel 8M que no ha tenido ningún otro. Máximo, ha sido un placer. A vosotros. Y esperemos que vengas pronto y que no tengas problemas con el pantalón no hace falta que vayas de Decathlon. Gracias por todo. Yo intento que también como pelis, que mis pelis me ayuden a ser mejor persona y ayudar de alguna manera a que la sociedad sea un poquito mejor, pero sobre todo yo, que por supuesto pienso siempre que mejor conocer la obra y no conocer a los artistas, porque muchas veces los artistas es para echarle de comida aparte, ¿no? Bueno, me gusta lo que haces, no tengo por qué conocerte, porque posiblemente puede que me defraude cuando conoces al artista, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que nos quedemos con lo que hagan y que lo que hagan ayuden a construir una mejor sociedad y a construir mejores personas. Karime Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y agradecida. ¿Qué has sentido una vez más al ver la proyección de Carmen la Capitana? Bueno, mira que la he visto veces, pero siempre me emociona, es para mí muy emotivo siendo familia, ¿no? Me toca fibras ahí sensibles y aparte la admiración, ¿no?, que siento hacia ella, pues el tema emocional brota. Para que los telespectadores de Onda Jerez Televisión te conozcan, tú eres sobrina nieta de la gran Carmen Amaya. Sí, mi abuela era hermana de Carmen. ¿Qué te queda o qué tienes tú, aparte de genética de Carmen Amaya? Bueno, a ver, como tú lo has dicho, pues los genes están. Para mí ha sido un referente, ¿no? Yo también soy bailaora y indiscutiblemente ha sido mi mayor referente, ¿no? Pero pues en el tema emocional, familiar, personal, pues siempre está presente
su figura siempre ha estado presente en mi casa, siempre se ha hablado de ella, siempre, pues para mí ha sido como, yo qué sé, como una diosa. Tú además naciste en México, si no me equivoco, tienes también nacionalidad española y vives en Barcelona, de donde era Carmen Amaya. Sí, o sea que básicamente estás siguiendo un poco vital, ¿no? Ese recorrido vital de Carmen, ¿no? Bueno, yo he ido a parar por el destino y por azares de la vida en Barcelona, yo vivía en Madrid y te digo, por cosas del destino, terminé en Barcelona, me atrapó la ciudad, me atrapó la misma vida, me llevó ahí, yo no sé, pero soy feliz, llevo muchos años ahí y de momento sigo allí. Supongo que te habrán hecho la pregunta otras veces. Ese apellido que pesa tanto, el de una leyenda como es la de Carmen Amaya, tú llevas ese apellido Amaya. ¿Es algo que te ha favorecido o al contrario, es un peso, es un lastre que te puede condicionar? Depende cómo te lo tomes. Yo creo que yo estoy agradecida, feliz de la familia de la que vengo, de lo que mi madre, mi abuela, que son con las que yo me he criado, con mi tía abuela, que también he llegado a conocer, otra hermana de Carmen, me han inculcado, y de mis valores como persona, como artista, estoy muy agradecida y muy honrada con la vida de venir de la familia en la que vengo. Para mí, yo lo llevo con mucho honor y mucho orgullo. Y sobre todo con esa humildad, ¿no? con la que hablas, que yo creo que es importante, ¿no? No olvidar nunca las raíces. No, pero eso es algo que te lo inculcan en tu casa desde pequeño. Ya mi tía ya era humilde, siendo quien fue, llegando a donde llegó, nunca perdió ni olvidó de dónde venía, desde abajo. Y eso no lo perdió ella, y eso se va inculcando de generación en generación, ¿no? Por lo menos en mi casa, y desde nuestra manera de entender y concebir el arte y el flamenco, la humildad es uno de los valores casi primordiales o casi más importante que bailar bien, cantar bien o ser buen artista. Es más importante ser buena persona y ser humilde. Esa figura, no sé si esa alargada sombra de esa leyenda que es Carmen Amaya, ¿cómo te ha influido a ti? Pues ya te digo, es que yo he crecido en ese entorno. El entorno era una escuela de baile, donde mi casa era una escuela de baile. He crecido viendo a mi abuela, a mi madre, a mis tías dar clases, y en mi casa, pues, ¿qué te puedo decir? Cuadros y imágenes de Carmen por toda la casa, por toda la escuela. Y he crecido escuchando hablar de mi tía, siempre a mi abuela, y ha sido como mi entorno, ¿no? Es como forma parte de tu día a día y no te das cuenta de dónde en la familia en la que has nacido. Y a lo mejor cuando yo ya me vine a España y tal y cual, me di cuenta de la magnitud, ¿no? Pero pues si no olvidas de dónde vienes, tus valores, yo creo que siempre es algo positivo, ¿no? A mí me ha influido para bien, creo. Si tuviéramos que resumir, es complicado, supongo, toda una trayectoria, y hablo de una trayectoria personal también, la gran enseñanza que ella te haya dado, ¿qué es lo que, para sintetizar, resumiendo, cuál es la gran enseñanza que te ha aportado a ti Carmen Amaya? Mira, para mí la mayor enseñanza que ella puede haberme, sin haberla conocido desafortunadamente, ¿no? Pero lo que he aprendido a través de mi abuela, que sí que la conoció, que vivió con ella todo desde pequeña, porque además se llevaban 1 o 2 años de diferencia, ¿no? Pues es lo que te he dicho antes, ¿no? No olvidar quién eres, no olvidar la persona ¿cómo le he dicho? Cuando el artista se come a la persona, ya algo va mal, y eso en mi casa, por lo menos, siempre lo hemos tenido muy claro, la humildad, el ser buena persona antes de artista, y eso es lo que yo me quedo. Aparte, por supuesto, que es un referente para mí, lo será siempre, ¿no? Ya hablando técnicamente, pues yo veo un vídeo y si puedo cogerle un paso, una patada, un detalle, un gesto, pues por supuesto que lo intento, ¿no? Lo hago desde donde yo puedo, ¿no? Pero sí es mi mayor referente, tanto artísticamente como personalmente. Karime, si la vida te diera una oportunidad
de verla en persona. Uy, qué bonito. Dime solamente, ¿qué le preguntarías? Solo una cosa. ¿Qué le preguntarías a Carmen? Pues yo le preguntaría, no sé, es que es muy difícil la pregunta que tú me has hecho, pero más que preguntarle, no sé, yo le agradecería, ¿no? Todo lo que, es que ella no se daría cuenta, pero el legado tan importante que ha dejado en el flamenco, más que preguntarle nada, le daría las gracias porque hoy en día todos, no solo para mí como familia, pero te diría que la gran mayoría de los flamencos es un referente y ha dejado un legado muy, muy, muy grande. Entonces, pues nada, la abrazaría, le daría las gracias y ya está. Hermoso, sin duda alguna. Es que es un legado muy grande, es que es una leyenda. Es una leyenda. Es abrumadora, ¿verdad? Es Toda abrumadora. la historia que rodea. Mira, y cómo se ha Por forjado. preguntarle, yo le preguntaría si fue consciente Exactamente. de quién fue y de lo que dejó. Y de la repercusión. Y de la repercusión en el mundo, no solamente en el mundo, ¿no? En el flamenco en sí, ¿no? Nos abrió las puertas, por eso creo que todos los flamencos tenemos mucho que agradecerle a Carmen, porque llevó el flamenco al mundo, el mundo conoció al flamenco gracias a ella, entonces a mucha gente más, por supuesto, ¿no? Pero fue de las pioneras que salió de España y mostró nuestro arte a tanta gente que no sabía ni que existía. Sin duda alguna. Karime, estás hablando de una leyenda del flamenco en la cuna del flamenco, Jerez de la Frontera. Cuéntame cómo estás aquí en Jerez, porque claro, tú me decías, eres de México, vives en Barcelona, pero cuando llegas a Jerez, ¿tú qué sientes personalmente? Pues mira, yo personalmente siento pues lo que tú has dicho. Antes venía hablando con mis compañeros y decía, hay que ver que estamos en la tierra del soniquete y de la bulería, donde mejor se baila por bulería, ¿eh? Pues eso, siento eso de que aquí mismo, aquí en la tierra, hay mucho arte y yo soy fan y aficionada del arte de Jerez. La verdad, te lo tengo que decir, o sea que siento muy bonito, me dan ganas de quedarme un tiempo. Y de actuar también, ¿no? De actuar también, por supuesto. Actuar, ¿eso sería posible en un futuro? Yo encantada, encantadísima, por supuesto, ya he actuado algunas veces y yo siempre estoy encantadísima de volver, quiero mucho esta tierra, estoy muy agradecida. Además, en el año 2013 me dieron el premio Revelación en el Festival de Jerez, Artista Revelación, o sea que yo siempre, ya te digo, es una tierra que estoy muy agradecida a su gente, que admiro muchísimo a sus artistas, pero muchísimo, y para mí es un honor siempre estar aquí. Y para nosotros, para Onda Jerez Televisión también ha sido un honor tenerte y entrevistarte y prolongar, como yo digo, ¿no?, esa alargada sombra de una gran leyenda como es Carmen Amaya. Karime, muchísimas gracias y te vemos pronto por Jerez. Muchas gracias, gracias a ti. Montse Madridejos, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí en Jerez. Cuando has visto de nuevo la proyección de Carmen la Capitana, ¿qué has sentido? Pues la verdad es que me hace ilusión verlo aquí, verlo acompañada de Karime Amaya y en un sitio tan flamenco como Jerez y en el Festival de Cine Flamenco. Estoy encantadísima. Bueno, Montse Madridejos es, vamos a decirlo así, biógrafa de la gran Carmen Amaya y cuando ves la película, supongo que siempre se suele decir lo mismo, ¿no? ¿Qué de cosas faltan por contar en una película? Bueno, justo ese documental que se rodó en el 2013 es una cosa que ahora me resulta un poco peculiar porque parte de mi leitmotiv como investigadora de Carmen y su biografía, no comentamos para nada cuándo nació Carmen Amaya. Y eso es una de las cosas que, bueno, es lo que os digo, ha sido mi leitmotiv y siempre que puedo digo, pues más bien 1918. Más bien, 1918, sí. No lo puedo asegurar o no lo podemos asegurar al 100% porque nos faltan documentos como el registro civil o el acta de bautismo, pero es que durante muchos años se dijo una fecha que esa la vamos a descartar y además hasta no voy a decirla porque prefiero que ya vaya cundiendo la idea de que fue un poquito más joven.
que nació más bien en 1918. Eso se podía haber puesto, pero no nos dio el momento. Bueno, cuando normalmente un investigador deposita todo su tiempo, su interés, incluso su pasión, como es tu caso, en alguien, es porque siente como una especie de llamada. ¿Qué te ha pasado a ti con Carmen Amaya? Bueno, es que sí, es magnético. Y también supongo que en parte soy un poquito perfeccionista y claro, pues yo pensé que cuando me puse a estudiar y me puse a investigar yo podía aportar datos y podía aportar fechas y podía aportar lugares y podía aportar espectáculos. Y bueno, empecé por ahí y sí, realmente es una pasión. Es una pasión. Fíjate, además, esta proyección coincidiendo con este cine, festival flamenco aquí en Jerez de la Frontera, estamos hablando de la cuna del flamenco. Yo he comentado un poco con Karim esa circunstancia peculiar, ¿no? Hablar de una leyenda del flamenco en la cuna del flamenco. ¿Eso es una presión añadida o no? No, porque Carmen Amaya se consideraba catalana y nació en Barcelona y es eso, es un lujo y un honor poder estar en la cuna del flamenco, pero no es añadido, al revés, es como que mejor imposible. Es curioso, ¿no?, la unión que hay cultural del flamenco, Cataluña, Andalucía, o Barcelona, incluso Jerez, ¿no? Pues sí, la verdad es que, a ver, yo como soy de Barcelona, he nacido en Barcelona y soy aficionada al flamenco en Barcelona, parece que siempre barro para casa, pero en realidad es que las grandes ciudades son también las que han generado mucha afición y mucha actividad alrededor del flamenco. O sea, no me quiero olvidar de Madrid o no nos queremos olvidar de Málaga o de Sevilla, ¿no? Aunque Jerez, Los Puertos o Triana sea lo más conocido, lo más romántico. Oye, pero vamos a tirar para casa, me vas Por a disculpar, supuesto. Es que yo no tengo más remedio, a lo mejor me estoy mirando demasiado el ombligo, pero tú me tienes que perdonar. ¿Qué te inspira Jerez a ti? Como buena aficionada al flamenco, eso es lo primero y Moraíto. más importante. Sí, yo estoy con Karim. Las bulerías de Jerez, además, esto es una anécdota, pero en la época del confinamiento yo soy aficionada a estudiar la guitarra y el compás de la bulería de Jerez empecé a vislumbrar la salida del túnel durante el confinamiento, porque no hacía otra cosa que ponerme los vídeos de Moraíto a ver si suena. Siguen sin sonar, pero vamos, para mí la bulería de Jerez es también súper atractiva. Oye, ¿y en qué proyecto te vemos próximamente? ¿En qué estás metida ahora? Cuéntanos. Pues, mira, me dedico relativamente poco ahora a investigar sobre flamenco, pero me gustaría, porque sigo trabajando sobre el pasado flamenco de mi ciudad, de Barcelona, y además montamos, hablo en plural porque es un colectivo de artistas que hay en Barcelona alrededor de un bailaor, que se llama Juan Carlos Lérida, que hacen investigaciones desde el flamenco, pero con una mirada contemporánea. Y montamos un sarao fantástico que fue una ruta turística por los locales antiguos de Barcelona donde se podías notar alguna presencia de flamenco y entonces provocar una performance mientras yo contaba historias, ¿no? Entonces todavía tengo mucho material y todavía tengo muchas ganas de poder juntarme con esos artistas maravillosos y a ver si sale algo. A ver si sale algo. De todas maneras, yo tengo aquí una pregunta que hacerte. ¿Flamenca purista o flamenca abierta a esas nuevas tendencias que hay hoy día? Porque tú sabes que hay absolutamente disruptiva, o sea, yo soy aficionada a la música y luego soy aficionada al flamenco y bueno, en Barcelona flamenco y electrónica, flamenco y performance, flamenco y artes visuales, sí, como es un manifiesto por la heterodoxia siempre. Me gusta esa heterodoxia. Montse, ha sido un auténtico placer y esperamos que vengas por Jerez y que te inspires aquí en Jerez y que también investigues, que está muy bien. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.